Buenas noches, licenciado. Licenciado. Saludos. Buenas Gracias noches. por ser- Buenas noches. Buenas noches. Bien, jóvenes. Hoy nos toca analizar, vamos a estudiar un poco con el apoyo de las leyes, ¿no? De lo contencioso administrativo sobre el tema del proceso lo contencioso administrativo. Es el punto final de nuestro curso, ¿no? Derecho Procesal Administrativo. Por su propia naturaleza, en un ratito vamos a encontrar ahí el fundamento legal, el por qué que para desarrollar el derecho procesal administrativo hay que agotar previamente trámites administrativos, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que para formular el derecho de petición ante la administración pública, es decir, al decir administración pública nos vamos a referir o nos estamos refiriendo a todos los sistemas, ¿no? Centralizado, descentralizado y desconcentrado. ¿Bien? En una sola palabra vamos a entender administración pública. En tal sentido, esos fueron los temas de los procedimientos administrativos de petición y procedimiento administrativo por impugnación anteriormente analizados, y que para el debido desarrollo de los procedimientos hasta se hace con la acción de amparo como garantía constitucional, ¿no? Que eso fue el punto anterior del amparo que hablamos. O sea, pues es fundamental el desarrollo del debido proceso hasta con la acción de amparo. No aceptar el silencio administrativo, que las leyes ordinarias establecen algunos, pero en virtud la defensa de los derechos de los particulares es que hay necesidad Licenciado, de aplicar. disculpe, se escucha como interferencia del compañero Abraham. ¿Podría apagar su micrófono? Disculpe. Don Abraham David, por favor, su micrófono. Gracias. Estamos. Eso entonces lo vimos en su oportunidad. Ahora, para llegar a plantear una acción judicial, ¿ya?, en contra de la administración pública, de parte de un particular o ciudadano, persona individual o también persona jurídica, ¿no? En ese sentido, el proceso de lo contencioso administrativo debe llegar al conocimiento del órgano jurisdiccional competente, que es Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debidamente agotado, ¿eh? Que no haya ningún recurso pendiente en previamente, en la vía administrativa. Y eso, ese argumento, este planteamiento que hacemos con base al artículo 19 de la Ley de Amparo, que ustedes ya leyeron, definitivamente. El principio de definitividad. Muy bien. Por lo tanto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en nuestro sistema, jóvenes, está establecido desde la Constitución Política. En un momento, creo que cuando iniciamos el curso, yo les obligué a ustedes a leer el artículo 221 de la Constitución Política, ¿se recuerdan? Y este artículo es lo que nos da la base constitucional para poder desarrollar el tema en adelante. Pero antes, se me estaba olvidando, jóvenes, hoy por la tarde yo les envié 2 materiales de apoyo. El primer material está diseñado de esta manera, ¿ya? En Excel. Ahí está planteado, pues, o desarrollado
un esquema, ¿m? La esquematización del proceso de lo contencioso administrativo, haciendo un esfuerzo en apoyo de la cátedra, ¿no? Para ustedes. Asimismo, otro material de 2 hojitas. Acostumbro a hacer esto siempre, que se refiere a la estructura de demanda de lo contencioso administrativo. No lo he inventado yo. Haciendo el esfuerzo, hacer el resumen, eso sí, con base en el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y por integración, también mencionamos por ahí o consignamos algunos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Estas 2 hojitas, o sí, 2 hojitas, sirve de apoyo, de análisis, tal vez no ahorita, para el próximo día de clases que tenemos, para analizar el desarrollo del proceso. Hoy quisiéramos desarrollar con ustedes datos generales del contencioso administrativo. En primer lugar, la base constitucional de la posibilidad establecido a favor de los particulares y también, fíjense ustedes, ojo acá, de la propia administración pública. Este último, cuando el órgano de la administración pública celebra un contrato administrativo, compra algún bien mueble o inmueble, o arrendamiento de un mueble o inmueble, celebra contratos, ¿no? O a veces, o no a veces, ¿no? También en el caso de que la administración pública celebra convenios con personas particulares o jurídicas, eh, contrato de concesiones, cuando una persona particular o persona jurídica se encarga, ¿no?, de realizar o prestar alguna función pública a través de las concesiones. Y la forma de celebrar a través de convenios. O sea, pues hay contratos administrativos y hay convenios que celebra el Estado o la administración pública con particulares, individuales o jurídicas. En el caso de eh, construcción de carreteras y mantenimiento de carreteras. El ejemplo concreto, que ya tiene tiempo de existir, la autopista Palín a Escuintla. No sé si ustedes han pasado por ahí en esa vía. Hay otra carretera que hace poco se celebró aquí por el municipio o los municipios de Villanueva, Villa Canales, o San Miguel de Tapa, a veces vías rápidas que hicieron, pero fue construido por particulares a favor de la colectividad, si ustedes quieren, pero en virtud de una concesión otorgada por el Estado. Y estos particulares prestarán el servicio, pero ojo ahí, el servicio no gratuito. Ya para pasar esas carreteras hay que pagar ¿qué? Hacer un pago, ¿no?, de entrada y salida por ahí. Entonces, pero son concesiones. Bueno, si el Estado celebra esos contratos o cualquier órgano de administración pública celebra esos contratos y que esos contratos o esos convenios otorgados no cumple con las condiciones establecidas, señores, la administración pública puede declarar lesivo a sus intereses el contenido de un contrato, el contenido de un convenio. Declara lesivo y entonces el Estado inicia el proceso de lo contencioso administrativo en contra de un particular. Eso está dicho, consignado en el artículo 221. Y voy a leer yo. Artículo 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función, ojo, escuchen y van anotando, subrayando, por favor. Su función es, 1, de contralor de la juridicidad de la administración pública.
y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas autónomas del Estado. Ahí está dicho de lo que yo argumenté anteriormente. Primero, contencioso administrativo a favor de un particular, ¿verdad?, que recurre y que la resolución fue desfavorable a sus derechos y plantea la demanda en contra el órgano de administración pública. Y también en casos de contienda por actos o resoluciones, perdón, así como en los casos de controversias derivadas de los contratos y concesiones administrativas. Muy bien. Este último, la posibilidad de que la propia administración pública formula un contencioso administrativo en contra de alguien en particular, individual o jurídica, para dirimir los conflictos surgidos en este sentido, a través de un contrato o concesiones. El segundo párrafo, para poder iniciar el contencioso administrativo, ¿no? Para ocurrir a este tribunal, no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Este contencioso es por materia tributaria. ¿Sí? Ojo, está establecido la posibilidad de accionar judicialmente a través de un contencioso administrativo en contra del órgano administrativo que haya afectado pues, los intereses de un particular, jurídica o individual, ¿no?, en ese sentido, y que para plantear la demanda no hay necesidad o no hay obligación de que efectúe el pago previo del reclamo que le están haciendo, salvo si la ley lo establece. Y para asuntos muy especiales, tal como lo leímos en el mismo texto del segundo párrafo, ¿no? Si hay intereses, si se dio lugar, o que esto es de parte del particular que efectivamente cometió alguna omisión, ¿no?, en ese sentido, en el pago o qué sé yo, informes que uno debe rendir a la entidad recaudadora, que en el caso nuestro sería la SAT. Y por último, en el tercer párrafo, contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Ojo acá, jóvenes, en el tercer párrafo. Este último es porque el proceso de lo contencioso administrativo se desarrolla en una sola instancia o en única instancia. No hay dos procesos, pues, de lo contencioso administrativo. Es uno solo. Y se hace ante un tribunal especial. Al decir tribunal, es porque ese órgano jurisdiccional está compuesto o integrado por 3 jueces, ¿no?, que hoy tienen la categoría de magistrados. La discusión de ellos, ¿no?, tiene que ser apegado, pues, a los principios de juridicidad y legalidad, ¿no?, y emitir la sentencia. La sentencia acá, ya, va a ser con lugar o sin lugar. La sentencia. Si la sentencia emitida es sin lugar la demanda de lo contencioso administrativo dirigida ante un órgano de la administración pública, señores, el derecho definitivamente sigue afectado para el particular, ¿verdad? Y en ese sentido, legalmente ya no hay posibilidad de pedir su revisión a través de un medio de impugnación, ¿verdad? Recursos. No hay, porque la naturaleza del recurso de apelación es elevar al conocimiento de otra autoridad para que revise, ¿verdad?, el contenido de esa sentencia. No hay órganos de primera instancia, no hay órganos de segunda instancia en el ámbito de lo contencioso administrativo. Por eso es que la Constitución política deja consignado ya un recurso extraordinario llamado de casación. Me imagino, jóvenes, y ojalá que así sea.
Que el recurso extraordinario de casación ustedes lo han desarrollado en el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Procesal Civil, ¿ya? Es un recurso, ¿por qué le llaman extraordinario? Porque se plantea por razones técnicas, formales, ¿ya? Las razones son dos, de fondo o de forma. Se plantea si efectivamente la sentencia afecta el fondo de la reclamación. Y eso hay que desarrollarlo de manera técnica. Al decir de manera técnica, con el apoyo de la doctrina y de las leyes especiales, ¿m? Para garantizar o defender el derecho afectado. Y lo conoce la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no conoce de juicio, ¿verdad? No desarrolla procesos, pero sí conoce de la casación en materia penal, casación en materia civil y en este caso casación en materia de contencioso administrativo, ¿no? Pero, repito, por dos razones, fondo y de forma. Y su planteamiento de desarrollo es de riguroso, técnico. Lo conoce una Cámara, la Corte Suprema de Justicia, que son 13 magistrados hoy, y se integran con 4 magistrados, cámara por cámaras. Esa es la denominación legal que se tenga. Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparo. El recurso de casación acá tiene carácter civil. Por lo tanto, para su formulación, presentación, desarrollo ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, se hará con base a la ley, al Código Procesal Civil y Mercantil, ¿no? Porque lo establece la Constitución Política. La ley de lo contencioso administrativo también sustenta esa posibilidad, ¿no? Porque la razón es que no hay otra instancia de jurisdicción administrativa de la sala del contencioso administrativo. No. Por eso es que el contencioso administrativo se tramita en una sola instancia. Se inicia con demanda, hay periodos de prueba, ¿ya? Hay previamente, ¿va? Excepciones previas. Si hay incidente, ¿va? Periodo de prueba, luego auto para mejor fallar y termina con sentencia. ¿Ya? Es un verdadero proceso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Eso es un poco, pues, generalidades del contencioso administrativo. En virtud del artículo 200, ahí está la base constitucional hoy, en este momento. Pero, yo no sé si ustedes se han preguntado, cuando uno estudia un tema, dice, bueno, esto cuando surgió, cuando apareció esto en el sistema. En este caso, el contencioso administrativo como proceso judicial en contra de la administración pública. Y ahora ya sabemos que la administración pública en contra de particulares, pero en virtud de actos administrativos, contratos administrativos, ¿no? que se celebran para la realización o prestación de algún servicio. Y hay posibilidades. Entonces, ¿pero esto cuándo surgió? ¿Va? El contenido del artículo 221 es jóvenes, pudiéramos llamarle moderna, ¿no? Actualizada. Nuestra Constitución Política de 1985 es una constitución desarrollista, le dicen los constitucionalistas, porque es amplia, desarrolla ampliamente los derechos y su garantía. ¿Mm? Bueno, en este caso, entonces, podríamos repasar un poquito la historia, así como hicimos con el amparo. A mí me gusta la historia, ¿no? Y eso sirve, jóvenes, la historia sirve para sustentar la postura, tener seguridad en el desarrollo de un asunto, de un tema en este caso. ¿Se han preguntado ustedes cuándo surgió el contencioso administrativo
como lo leímos en el artículo 221 ahorita, ¿en qué momento de la vida de Guatemala, en el sistema jurídico de Guatemala, aparece el contencioso administrativo? Pues definitivamente desde que, ¿qué? Allá por 1821, la primera constitución de 1923, ya para la República de Guatemala, ahí empezamos nosotros a crear el ejercicio del poder político en Guatemala como república, a través de sus 3 organismos, etcétera. ¿Y en qué momento surge el contencioso administrativo? Pues habría que repasar un poquito la historia del derecho constitucional en Guatemala. Yo aquí voy a intentar repasar la historia constitucional con ustedes sobre el tema. Resulta, jóvenes, información muy necesaria para todos los que estudiamos derecho, y especialmente este curso. Según el análisis que hacemos, el contencioso administrativo aparece regulado por primera vez en la legislación guatemalteca, fíjense ustedes, a través de las reformas de la Constitución vigente en ese entonces de 1927. Cuando hablamos del amparo, en los días anteriores, yo también hice mención cuando surgió el amparo, ¿eh? Y resulta ahí que dijimos que el amparo fue consignado en la reforma de la Constitución hecha por don Carlos Herrera, un presidente en ese entonces civil, ¿no? Pues trató de llevar desarrollo de qué, de garantías a los derechos constitucionales. Bueno, y aquí pues la constitución esa de 1821, que fue como interrumpida, ¿verdad? Porque de ahí por 1926, 27, otro movimiento político es que el señor Carlos Herrera se va de la presidencia y llega, bueno, un representante militar. Se dieron por necesidad del momento para ellos, para el ejercicio del poder político de entonces, reformas constitucionales, ¿no? Allá por 1927. Y resulta que de esa reforma hecha en 1927 fue que por primera vez se consigna el tema o la institución del contencioso administrativo. ¿Ya? La necesidad, pues, de controlar judicialmente los actos de la administración pública. ¿Y qué? La propia Constitución dejó establecida que la Asamblea, así le llamaban, Asamblea Legislativa, emitirá una ley, ¿ya? Relacionada con la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y cabalmente, el año siguiente, en mayo de 1928, se emitió por primera vez una ley ordinaria de lo contencioso administrativo, que es el decreto 1550. Fíjense, en 1928 se emitió por primera vez una ley de lo contencioso administrativo. Entre paréntesis, ponemos ahí que decreto, porque aquí en nuestro sistema, a través de decretos, es el control interno que tiene el Congreso de la República, pero en ese entonces se le llamaba Asamblea Legislativa. Muy bien, entonces, pues, queda claro, en 1928 se emite por primera vez una ley ordinaria sobre lo contencioso administrativo. Es decir, se establece la jurisdicción de lo contencioso administrativo. También formalidades, quiénes son las partes, el procedimiento y sobre el Tribunal de Conflicto de Jurisdicción. Eso para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero en noviembre, no, en septiembre fue, porque fue el 28 de septiembre de 1936, jóvenes, se emitió el decreto entonces que lleva el número
1881. ¿Esto qué significa? Que el decreto emitido en 1928, el decreto 1550, en la reforma sufrida nuevamente en 1935, definitivamente se da otra reforma. Y fíjense ustedes, del 28 al 35, 1985, estuvo vigente entonces esa primera ley. Pero en 1936 se emitió una nueva ley. Yo quiero que tomen en cuenta este dato, 1936. Se emitió el decreto 1881. 1881. Como una nueva ley de lo contencioso administrativo, derogando el 1550. Esta ley de 1900, perdón, el decreto 1881 de 1936, como nueva ley, jóvenes, definitivamente encontramos una novedad en esta ley. Yo digo, y porque así lo pienso, ¿no? Que esa primera ley emitida en 1928, tal vez fue definitivamente, pues no tal vez, sino que fue el primer intento, ¿no? El primer intento de regular, establecer la jurisdicción de un tribunal especial para controlar los actos o resoluciones de la administración pública. Pero en 1936 se derogó y se emitió una nueva, ¿en virtud de qué? En esa nueva ley se estableció la necesidad de que previamente a plantear la demanda contencioso administrativo en contra de cualquier órgano de la administración pública, la necesidad de revisar en el ámbito administrativo, ¿ya? Como trámite previo para llegar a lo contencioso administrativo a través de los recursos administrativos de revocatoria y el de reposición. Y ahí se empezó a mencionar legalmente, ¿no? Pero yo digo con mucho empirismo, ¿no? El recurso de lo contencioso administrativo. Es decir, en este sentido, ¿no? Que para plantear el recurso de lo contencioso administrativo, previamente debe ser agotado todos los trámites en la administración pública a través de los recursos de revocatoria o el de reposición, dependiendo el nivel jerárquico de la autoridad a quien se recurre, a quien se impugna su acto. O sea, pues, que en 1936 nacen así, con esas palabras, nace en la vida jurídica, en la vida legal, los dos primeros recursos administrativos, revocatoria y el de reposición. ¿Ya? Y se empezó a mencionar el recurso de lo contencioso administrativo, consignado legalmente, pero repito, con Constitución de 1945, emitida ya en el gobierno de Juan José Arévalo. En esta Constitución política, para nuestra ley de lo contencioso administrativo, se introdujo dos grandes avances. ¿Cuáles? Primero, fíjense ustedes, se mantuvo la vigencia y, por supuesto, entonces práctica de los dos recursos administrativos, que eran trámites previos, ¿no? Hay que depurar la vía administrativa para llegar a lo contencioso. Desde 1936. Muy bien. Y en 1945, esa constitución mantuvo la vigencia de los dos recursos, pero con dos grandes avances, decíamos, ¿cuáles? Primero, la posibilidad de impugnar la sentencia de lo contencioso administrativo
a través del recurso extraordinario de casación. Esa es la novedad de la Constitución de 1945. En ese año y en esa Constitución se estableció entonces, desde ahí, el recurso extraordinario de casación que leímos hace un rato en el artículo 221. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos, ¿no? El contencioso administrativo solo se realiza en una sola instancia. No hay otro órgano de mayor jerarquía en ámbito con jurisdicción contencioso administrativo para realizar pues la sentencia de lo contencioso. No existe. ¿Ya? Ya no existe. Por eso es que, pero si hay problema, ¿no? Hay lesión de derechos, de las garantías que establece la Constitución, pues hay que defender los derechos, ¿no? De la persona. Y esa defensa se logra hacer a través de la casación. Muy bien, es una gran novedad, ¿ya? Una gran novedad que le corresponde tramitar la Corte Suprema a través de su Cámara de Casación, Cámara Civil, ¿no? La segunda novedad es que otorgó competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de inconstitucionalidades en caso concreto, lo cual ayudó mucho a garantizar el pleno goce del derecho de defensa del administrado. Esta segunda novedad, jóvenes, para el momento, ¿ah? Y estuvo vigente en las reformas de la Constitución de 1945 posteriormente, ¿no? Dos nuevas leyes, dos nuevas constituciones posteriores. Bueno, pero se establece en la Constitución, repitiendo acá, de 1945, dos grandes avances o novedades. Primero, el establecimiento del recurso de casación y el establecimiento del control de inconstitucionalidad de las leyes en caso concreto. ¿Eso por qué razón? Por la razón de defender o garantizar pleno goce de los derechos de los particulares o de los administrados. Especialmente los administrados, las personas que actúan o tramitan ante cualquier órgano de la administración pública. Y sigue vigente, pues, la ley de lo contencioso, ¿no? Sigue vigente y solo la Constitución se introdujo estas novedades. Muy bien. Ahora, de las otras dos reformas, así un poquito rápido. La Constitución del 45 fue dejado sin efecto en virtud de el conflicto dado en 1954, ¿no? Todos ustedes conocen esa historia. Si no, jóvenes, hay que leerla, ¿no? Para saber dónde estamos y por qué estamos como estamos. Y en el caso, ¿no?, el que estamos analizando es para saber cómo surgió el contencioso administrativo, ¿no? Cómo se ha dado su desenvolvimiento en nuestro sistema y para tener seguridad, ¿ya? En un momento dado de que el contencioso administrativo surge en Guatemala desde 1928, ¿no? A través del decreto 1550. Tuvo su reforma ya por 1936, etcétera, el decreto 1881. Bueno, jóvenes, en 1956, dije, se interrumpió nuevamente el régimen. Hay entonces una nueva constitución política. En materias de lo contencioso, se mantuvo la jurisdicción del tribunal y se reguló lo referente a la integración de los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, en cuanto a su número, ¿va? 3 jueces, abogados, ¿no? En principios, abogados y con un nombre jueces. Pero la novedad en la Constitución Política de 1955, que esos jueces como representan un órgano colegiado, ¿no? Su función es colegiada. La decisión toman entre los 3, ¿no? Y si no, voto racional. Ahí hay las fórmulas especiales que se establecieron para la toma de decisiones y la emisión de las sentencias. Pues eso, la función que realiza, pues se les dio entonces la necesidad de calificarlos y elevarlos a categoría de magistrados de corte de apelaciones. Porque la función que realiza
son las funciones que realizan de los otros magistrados de las Cortes de Apelación, de penal o civil. Y todo lo que hizo la Constitución del 56, pues también denominémoslos a ellos como magistrados, porque integran un tribunal. La decisión es colegiada, ¿no? ¿Ya? Y si hay algún voto disidente, pues tiene que ser razonado, fundamentado, etc. Bueno, esas son las novedades que hizo la Constitución del 56. Y luego, esta Constitución también quedó sin efecto a partir de 1965, ¿no? Por el golpe dado en 1963 entre militares, por supuesto, y perdón si hay alguno de ustedes miembros del ejército, con mi respeto, ¿no? En ese sentido, pero es la función o acción militar dadas en 1965 y nuevamente se interrumpe el régimen constitucional, ¿ya? Y se emite una nueva. Por eso es que en el 65 se emitió una constitución política. En esa constitución política, jóvenes, de 1965, el, la, 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 la novedad ahí es que no se reguló nada. No hubo novedad. Es decir, no hay nada nuevo, no hay nada agregado en esa constitución de 1965 para el Tribunal de lo Contencioso. O sea, pues se mantuvo la función, se mantuvo la calidad de magistrado, ¿no? Y luego que sus sentencias pueden ser impugnadas hasta a recurso de casación. Sí, Tiffany. Sí, licenciado, respecto al decreto sigue siendo el mismo, que es el 1881. Exactamente, Tiffany. Qué buena pregunta. Sí, yo para finalizar quiero llegar ahí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tuvo vigencia el decreto? Muy bien, Tiffany, del decreto 1881. Entonces hay que tener en cuenta que ese decreto fue emitido en el 36. Y de ahí, el análisis que hemos venido haciendo, y yo no lo he mencionado, la ley de lo contencioso en particular, sino que constituciones, ¿no? Que se mantuvo, que se agregaron, que las novedades, ¿no? Etcétera. Sí, gracias, Tiffany. Luego, la Constitución del 65, estábamos sin novedad alguna. Se mantuvo, pues. Y por lo tanto, la vigencia del decreto 1881, vigente. Muy bien. Ahora, esa Constitución del 65, jóvenes, también se interrumpió ¿cuándo? En 1982, ahí sí, alguno de ustedes tal vez ya tuvo conocimiento de ello a través de las noticias, ¿no? En el 82 todavía yo era estudiante, pero sabía de todo ese problema. O sea, jóvenes, no voy a hacer propaganda. Yo estudié mi carrera bajo la vigencia de la Constitución de 1965 y bajo la vigencia del decreto 1881 que contenía la ley de lo contencioso administrativo. ¿Está? Bueno, entonces, vamos con las reformas. La nueva Constitución de 1985, que es la vigente a partir de 1986, es la que recoge hoy día el artículo 221, lo que acabamos de leer, ¿sí? De lo que acabamos de leer. Pero ahí, lo único observación que yo hago es que no encontramos en la Constitución digo de esta manera, la cantidad de tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Sí? Eso, ¿en qué sentido lo digo? Porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está establecido en la Constitución, cuáles son sus funciones y qué debe hacer, etcétera, ¿no? Hay 3 párrafos ahí. Pero dada la característica de la Constitución Política vigente en 1985, vigente en 1986, es una Constitución desarrollista, amplia. Y el contenido de esa Constitución amplia desarrollada, solo hay que desarrollarla para ser aplicada a través de leyes ordinarias.
Y es por eso, jóvenes, que a partir de la Constitución de 1985 te dieron muchas reformas legales o emisión de nuevas leyes para regular situaciones nuevas o regular eh, eh, una nueva dinámica u orientación de temas que se venía administrando bajo regímenes anteriores. Tal el caso de del cobro de los tributos. Ahí está Ronnie Estuardo. Me va a llamar la atención si me equivoco. La necesidad de crear un ente especializado para el cobro de los tributos, la SAT. Y para que funcione la SAT hay que emitir nueva ley, ¿no? Por eso está establecido en la Constitución Política, la modernización del Estado. Y también, jóvenes, la gran novedad en Guatemala políticamente, los acuerdos de paz. ¿Recuerdan? Creo que de ese tema casi nadie lo habla, o si hablan los catedráticos de primer año, algunos, pero de ahí en la carrera casi no se habla de eso. Los acuerdos de paz son acuerdos de Estado, ¿ya? Señores, obligó a que el sistema político y jurídico de Guatemala se modernizara, se ampliara. Entonces, pues, la Constitución Política dio o da la base todavía, porque hay muchas leyes, muchos temas de la Constitución Política que no están desarrolladas. Es decir, muchas leyes hacen falta, pues, leyes ordinarias en nuestro sistema. Por lo tanto, jóvenes, la Constitución de 1985 establece en su artículo 221 que la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es, lo repito, que es la de contralor de la juridicidad de la administración pública. ¿Sí? Y eso se hizo. Esos 3 párrafos de la Constitución Política dio lugar a la necesidad de emitir nuevas leyes, mejores, leyes que mejoren el sistema de desarrollo de la administración pública en este sentido. Entonces, obliga a la reforma, al tema del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el decreto 1881 fue derogado hasta, jóvenes, con pena, ¿no? Hasta 1996. ¿Se imaginan ustedes? En 1936 dijimos que fue emitida ese decreto, o sea, en 1936 se mejoró la ley de lo contencioso, porque nació en 1928, ¿no? Fue mejorada en 1936 en el sentido de que se establecieron en ese momento la, eh, los 2 recursos administrativos, con la idea, con la orientación, que para llegar a lo contencioso administrativo debe ser depurado previamente a través de los recursos administrativos. Interesante, ¿ah? Y de 1800, el decreto emitido en 1936 estuvo vigente entonces. Ahí va nuevamente la respuesta para la compañerita que hizo la pregunta, Tiffany, creo que fue, de que estuvo vigente, sí, desde 1936 hasta 1996. ¿Cuántos años? Háganme ustedes el favor de sacar el cálculo. ¿Cuántos años tuvo? Yo, jóvenes, repito acá, estudié entonces bajo la vigencia de la Constitución de 1965, que no hubo novedad. Ya ve, dice Nora Ingrid, 60 años, adulto mayor, ¿no? Y estudié también bajo la vigencia de ese decreto 1881. Si bien es cierto, tiene el establecimiento de los recursos administrativos, y que también denominaba el contencioso administrativo como recurso, pues bajo esos conceptos analizamos nosotros. Y por eso, jóvenes, aquí va como una reflexión, llamada la atención y reflexión. Y por eso es que el derecho administrativo en la facultad anteriormente, no mucho,
llama la atención al estudiante. Yo por experiencia lo digo, ¿no? Y además solo se recibían 2 cursos, ¿no? Derecho Administrativo 1 y 2 en la facultad. La parte procesal no existía. Y el contenido de la ley tan corto, ¿no? Y se imagina en qué año fue emitida, pues. Entonces solo nos hablaban el derecho administrativo un poquito teórico, ¿no? Basado en libros extranjeros. No había ni un documento de Guatemala. Y la ley de lo contencioso administrativo, el decreto 1881. Resultaba el desarrollo de esos cursos muy monótono. Nadie quería derecho administrativo. A mí me pasó y yo les transmito esto, ¿no? Ojalá, jóvenes, que el derecho administrativo no sea aburrido para ustedes. Al contrario, el derecho administrativo, en primer lugar, es dinámico, ¿no? Y muy necesario, muy importante para nuestra formación, porque los que trabajan en la administración pública, y yo hago una crítica acá y espero no voy a ser ofensivo, ¿va? Muchos de los estudiantes de derecho, al graduarse, buscan una función laboral en la administración pública, una asesoría. Hoy, hoy, jóvenes, en las actuales circunstancias, en los órganos administrativos hay muchos abogados. Hay muchos abogados, pero nada que ver, dirían las patojas, ¿no? Con el derecho administrativo. ¿Qué es lo fundamental? Base fundamental, arma fundamental para un abogado en la administración pública, porque la función del abogado en la administración pública es orientar de los 2 principios, la función de la autoridad, ¿verdad? Dentro de los 2 principios, juridicidad y legalidad, ¿verdad? Actuar dentro de la legalidad, de la juridicidad, para no dar lugar a las impugnaciones, y mucho menos al amparo, ¿no? Llevar el debido proceso, y para no llegar al contencioso, ¿no? Ojo con la elaboración de los contratos administrativos. Ojo con la elaboración de los convenios. Los contratos administrativos, vale la pena, hago esto porque nadie lo dice. Los contratos administrativos, jóvenes, es la compra, arrendamiento o cualquier otra forma de adquisición de bienes y servicios, ¿no? Muy bien, ahí hay dinero. Compro y pago. Arriendo y pago una renta, ¿no? Mueble o inmueble, qué sé yo, pero siempre hay condiciones, plazo, ¿no? Tiempo y uso. Ahora, las concesiones es el ¿qué? Otorgamiento, no lo digamos delegación. Otorgamiento de parte del órgano administrativo a una persona particular, individual o jurídica, para la prestación de un servicio, ¿no? Como el caso de la carretera que yo dije. Eso lo hace por escrito, pues, y hay un convenio de por medio. Hay un convenio. Y generalmente los convenios no conlleva pago alguno, es decir, pago en sumas de dinero. Hay pago, pues, o retribución con alguna ayuda, ya, con alguna ayuda. Ayuda, qué sé yo, la persona particular, en lugar de pagar el impuesto o en lugar de pasar, sí, de tributar, pues presta algún servicio a través de un, qué sé yo, patronato, una ONG, especialmente para prestar algún servicio de salud, de educación, etcétera, ¿no? Pero generalmente las concesiones resultan siendo gratuito. Es ahí la crítica que ustedes han escuchado que hacen los críticos políticos, qué sé yo, gente de la sociedad, periodismo, etcétera, es que la tal concesión resulta siendo la privatización de servicios. ¿Ya? Y los juristas en derecho procesal administrativo, los administrativistas jóvenes, eh, hacen una reverencia y una calificación de la
delegación de prestación de servicios, ¿no? Además de la descentralización que conocemos, hace una clasificación de que eh, organizaciones particulares entran a prestar un servicio público por colaboración. Ese es el término, ¿no? Aplican en doctrina de derecho administrativo, por colaboración. Que persona particular colabora con el órgano administrativo, el organismo ejecutivo, para prestar un servicio público de salud, de educación, qué sé yo, esta carretera que esté más claro que está ahorita, ¿va? El servicio de telefonía en Guatemala, ¿no? Antes estaba Guatel, ¿no? La empresa de telecomunicaciones. Hoy día, bueno, fue concesionado, fue concesionado. Y el otro servicio de energía eléctrica, la empresa eléctrica, ¿va? Y el INDE, el Instituto Guatemalteco de Electricidad, pues ya no realiza su función directa, sino que han transferido esta prestación de servicio a través de las concesiones. Y hay empresas, ¿va?, en oriente y occidente del país. Eso es una realidad que hemos visto, ¿no? Que se hacen a través de las concesiones. Ahora, ¿hay algún pago ahí de parte de ellos para con el Estado? Hay que averiguarlo, ¿no? Punto de tesis también. Bueno, se nos fue el tiempo en cuanto a la relación del contencioso administrativo en nuestra legislación. Y creo que valió la pena saber la historia del contencioso administrativo y hasta dónde hemos llegado hoy, en este momento, con el artículo 221 de la Constitución y nuestra ley vigente de lo contencioso administrativo. La ley de lo contencioso administrativo, jóvenes, como nació en el 96, nació con un criterio, para cerrar acá. Y ese criterio se llama unidad. El criterio de unidad que inspiró esta ley fue porque catedráticos de la facultad que encontraron dificultad con la ley decreto 1881, que les decía que yo encontré dificultad para su entendimiento, en primer lugar para su interpretación, ya para aplicarla. Y, jóvenes, los vacíos legales, las lagunas legales, que como sabemos, no había otra ley que pudiera dar su entendimiento o su interpretación de manera amplia. Era tedioso, ¿no? Era tedioso. Entonces, esta ley vigente, con ese criterio, dije, de unidad en el sentido de unificar los dos recursos de revocatoria y de reposición para todos los actos y resoluciones de la administración pública. Y solo dejó como excepción en el artículo 17, que tantas veces se les repitió, los casos de trabajo y de previsión social. ¿Ah? Impugnaciones, dice ahí, se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución deba conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. Jóvenes, es decir, el Código de Trabajo, dirigido especialmente para los trabajadores del Estado, de plano, porque entre los particulares, ya sabemos, pues, patrono y trabajador, y se dirige ante los tribunales de trabajo, directo. Pero antes de la Constitución del 85 y de esta ley de lo contencioso administrativo, existía la ley de servicio civil que analizamos ya en su momento. Entonces, de carácter laboral, como decía yo hace un momento. Por eso mismo sufrió inconstitucionalidad parcial esta ley, ¿no? Y se emite entonces, porque la Corte de Constitucionalidad, en su sentencia, obligó la reforma de la excepción. No solo, no, señores, no solo materia laboral, también hay materia tributaria, ¿ya? Materia aduanal. Muy bien. Entonces, y el principio de especialidad o especificidad, ¿va? Otros así lo llaman, de las leyes,
que contemplan sus recursos administrativos para asuntos especiales, pues ese principio también se aplicó para desarrollar los recursos administrativos como trámite previo al contencioso administrativo. Y por eso es que tuvimos la necesidad de leer tantas leyes. Y ustedes ya ahora son aptos en manejar los recursos administrativos. Eso hizo la ley. Por eso es entonces ese criterio de unidad que se inspiró la ley en primer momento, también quedó ahora, si ustedes quieren, corto ese criterio, porque superó la especificidad de la ley, ¿ya? Establecido en el artículo 17 bis de la propia ley. Pero estamos bien, yo lo digo así, porque hemos comparado leyes. Yo estudié, repito acá, jóvenes, perdone, el decreto 1881, engorroso, oscuro, muchos vacíos, muchas lagunas, no había posibilidad de integrar o complementar con otras leyes, ¿ya? Y en cambio esta nueva, sí, es de manera desarrollada. Desarrolla el artículo 221. Y por eso es que la ley tan especial me gusta, nuevamente, el artículo 1, 2, hasta el 6 con ustedes, ¿no? Cuando hablamos del procedimiento administrativo por petición. Y luego por impugnación del 7 al 17 bis. Terminamos. Y ahora nos toca, por favor, el 18 al 48, creo que es donde termina cabalmente, sí, al 48, porque el final es de la derogatoria. Ahí está establecida, se derogó el decreto 1881. Pues jóvenes, ¿hay alguna opinión de parte de ustedes? ¿Alguna? Jorge Alfredo me está pidiendo las notas. Recuerden ustedes, no sé si cometió algún error con usted, porque yo dejé el examen después del periodo del calendario ordinario, ¿ah? Y todavía estoy calificando, entonces. Hay muchas, soy especial porque yo soy justo, ¿no? En la respuesta, entonces voy viendo, y se imaginen el sistema ustedes. Entonces, pero calculo que de aquí a pasado mañana, jueves, les estaré viendo, si no, pero en esta semana, es decir, tiene que estar para el examen final de ustedes. Y les hago una pregunta, joven, ustedes ya tienen el calendario, ¿verdad? Ya, licenciado. Muy bien, Tiffany. ¿Usted tiene, cuándo tenemos el examen final nosotros? Porque siempre somos los primeros. El lunes, licenciado. ¿Qué lunes? Este lunes que viene, ahí se me va la 14. Así 14. Lunes 14. Bueno, todo por eso es que estamos hoy, ¿qué? La fecha de hoy, y tenemos el jueves, ¿verdad? La posibilidad de encontrarnos. Ustedes no tienen examen el jueves, entonces, pues estaremos el jueves y yo calculo enviar jueves a viernes las notas, porque necesariamente ustedes tienen que tener la nota para entrar al final, ¿verdad? Si no, no pueden entrar al final. No se preocupen de eso, voy a desvelarme calificándolos en ese sentido. Son varios ustedes, pero hacemos el esfuerzo para estar bien con todos. ¿Otro comentario? Eso estoy pensando, ¿no? Como estamos experimentando, jóvenes, por la forma en que estamos trabajando y en este momento la dificultad que tengo para ir calificando uno por uno, ¿eh? Y fíjense ustedes, mucha gente, así los llamo, porque en un momento sí me molesté, soy sincero. Ingresaron, pusieron XXX, donde va el espacio de nombres y carnet, pero bajaron el examen, ¿no? Y hoy, el examen extraordinario, aparece. Pero realmente yo no presento el mismo test para el extraordinario, lógico, ¿no? Entonces, envié otro test. Y ahí hay dificultades, ¿no? Porque tengo que ver eso, ¿no? Porque
cometió ese error. Lástima que no nos conocemos, ¿verdad?, personalmente, pero cometieron ese error. La verdad, entonces me lleva y afecta a todos, pues, ¿verdad? Entonces, por esa razón, me ha tomado mucho tiempo de este sentido, pero tenemos que salir y les estaré enviando antes de la fecha. ¿Estamos? Muy Sí, bien. sí. Licenciado. Lean, por favor, la ley del artículo 18 en adelante, porque ya el último día vamos a estar ya viendo el desarrollo del proceso. Les deseo feliz descanso. Feliz noche. Licenciado, Gracias. licenciado. Licenciado. Licenciado, que descanse.